Hola a todos los que siguen mi canal. En la secuencia de videos de Data Science, hoy me voy a centrar principalmente en establecer un caso de estudio que nos va a servir como referencia para el desarrollo de los videos posteriores. Me voy a centrar principalmente en todo lo que es el otorgamiento y calificación de créditos en una entidad financiera. Es importante mencionar que las entidades financieras afrontan diariamente una serie de retos con el fin de determinar la probabilidad de recuperación de un crédito en términos de las variables de un solicitante de crédito. Eh, dentro, de, dentro de estos modelos de calificación y otorgamiento hay que hacer un análisis de diferentes variables socioeconómicas, entre las que se encuentran variables numéricas, variables cualitativas jerárquicas, variables cualitativas no jerárquicas, variables que determinan eh, las políticas de otorgamiento de una entidad financiera, la correlación entre las variables, la relación entre ellas mismas. Entonces, eso es una cosa bastante importante porque esto engloba muchos de los elementos fundamentales que soportan el data science. Una base de datos típica para el otorgamiento de créditos en términos de las variables socioeconómicas de un solicitante tiene como tal estas variables socioeconómicas básicas: nivel de estudios, contratación, ingresos, egresos, nivel de renta. Miremos que todas las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas, y más adelante vamos a ver una serie de técnicas de escalamiento con el fin de colocar estas variables en el mismo orden de magnitud, de modo que sean comparables unas con otras. Es importante el monto, el plazo, la cuota, cómo va a garantizar el crédito, el conocimiento que tiene una entidad financiera sobre un solicitante de crédito, la garantía, el patrimonio. Es importante mencionar que aquí hay 4 variables finales que representan la decisión sobre un crédito. La preaprobación tiene que ver con cuando uno va a adquirir un bien, uno se acerca, digamos, a una gran superficie y se encuentra con personas o asesores de tarjetas de crédito, de préstamos de consumo, y lo que le hacen es una pregunta o unas preguntas preliminares con el fin de determinar su calidad socioeconómica o su comportamiento socioeconómico en el sistema financiero, y se le da una respuesta inicial. En esa primera respuesta se conoce como la primera etapa del crédito. Luego pasa una decisión. En esta decisión usted tiene que soportar la información socioeconómica con documentos legales de su empleador, o de su nivel de renta, o de sus servicios públicos. Aparece la parte de puntaje. Miremos que este puntaje ya lo que me dice es cuál es la probabilidad de recuperación que voy a tener del dinero que en un momento le entregué a una persona, o que no vaya a tener problemas durante toda la vigencia del crédito. Miremos que hay unos que tienen puntaje y unos que no. A pesar de que en el lado del endeudamiento hay unos valores, a nosotros estos valores sin que tienen un espacio en blanco los vamos a pronosticar y los vamos a comparar con estos que hay aquí al lado, con los valores de endeudamiento, y vamos a mirar la correspondencia entre uno y en otro frente al pronóstico, porque eso nos va a permitir a nosotros validar los modelos. Los créditos de manera general en una entidad financiera van a estar agrupados en aprobados y en negados. Miremos que en los negados también, están las mismas variables, y también el puntaje tiene unos valores que están en blanco. ¿Qué pudo haber pasado si yo no tuviera esta columna de endeudamiento que más o menos me da pista de cómo es el puntaje? Es porque estos créditos no fueron aprobados, o sea, no fueron desembolsados como tal. Digamos que estos que tienen puntaje, si bien les dieron un puntaje, pues los negaron, entonces no se le entregó dinero a ninguna persona. Pero es importante también conocer de estos negados eh, qué puntaje alcanzan para uno volver a hacer un reestudio de sus solicitantes de crédito y aumentar una cartera de créditos que puede ser saneada haciendo buenos modelos. Es importante tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tienen estas bases de datos es que cuando se aprueban créditos, aquí participan diferentes analistas. ¿Y cuál es el papel del modelo? El papel del modelo es unificar en un solo modelo todos los criterios de diferentes analistas.
Por eso es que en una primera parte, cuando nosotros hagamos modelos, van a haber muchas discrepancias o digamos que muchos modelos no van a cumplir la relación entre las variables de entrada y las de aprobación del crédito. Efectivamente por eso, entonces vamos a tener que apelar a lo que se conocen como los modelos de recalificación para tratar de unificar criterios en esta base de datos. Conociendo la estructura de la base de datos, vamos a establecer para este video un caso de estudio, la ficha del proceso. Sin embargo, aquí voy a describir una serie de técnicas que las iremos desarrollando en videos posteriores. Como caso de estudio, se quiere el análisis y la caracterización de variables socioeconómicas en el otorgamiento de créditos de una entidad financiera, variables cualitativas, variables cuantitativas, variables cualitativas jerárquicas y no jerárquicas y su impacto sobre el otorgamiento o el puntaje. Analizar el impacto de las variables socioeconómicas de un solicitante sobre el otorgamiento de un crédito. Eso es uno de los objetivos del negocio. Uno de los segundos objetivos es pronosticar el puntaje de crédito para los solicitantes que aún no poseen una calificación de crédito y caracterizar la variable puntaje en términos de una función logística con el fin de determinar la probabilidad de pago o impago durante la vigencia de un crédito. Entonces es importante mencionar, cuando hablo de calificación hablamos en riesgo crédito, que se conocen como los modelos de score. Para esto pues tengo una sección de videos dedicados al riesgo crédito específicamente. Y aquí en esta parte de probabilidad de pago en pagos y ahora de los modelos Lockheed o de recuperación de crédito, que también tengo un video específico en la parte de riesgo crédito. Con respecto a la abstracción y en un caso de estudio es importante tener en cuenta cuál va a ser la variable que yo voy a impactar. En este caso yo quiero evaluar el score, porque el score es la variable por excelencia que califica un crédito en cualquier sistema financiero a nivel mundial. El otorgamiento requiere de una caracterización pormenorizada de las variables socioeconómicas que componen un crédito y su impacto sobre el score. ¿Cuáles son las variables que tienen más relación con esto? Serán los ingresos, los egresos, el nivel de renta, el número de hijos, las personas a cargo, en fin. Las técnicas que vamos a utilizar aquí solamente me voy a centrar en el análisis bidimensional, sobre todo en la covarianza y la correlación, pero vamos a desarrollar todo lo demás, que es escalamiento de variables, análisis bidimensional. O sea, esas son las técnicas que yo puedo utilizar, los modelos de naive Bayes, la regresión lineal y la regresión logística. Miremos que esas técnicas, esta ficha que muestro aquí del proceso es la ficha general que uno debe utilizar siempre que va a realizar un proceso de data science en cualquier entidad financiera o en cualquier compañía a nivel mundial. De esto hay unos artículos que voy a adjuntar para que los tengan como referencia de este proceso. Vamos a comenzar entonces con la parte de análisis bidimensional de los datos. Es importante mencionar que para el análisis bivariado de los datos, si nosotros hablamos del análisis bivariado, son una serie de métodos que permiten explotar las relaciones entre dos variables con igual cantidad de datos. Hay otra técnica que le permite a uno evaluar la correlación de los datos, pero más en términos de la estructura de las distribuciones de probabilidad, que son los gráficos box plot, que también los podemos hacer más adelante. En el análisis bivariado suelen ocurrir tres casos, que ambos atributos son numéricos, que un atributo es numérico y otro categórico. Aquí es donde aparecen las variables cualitativas jerárquicas y no jerárquicas, o las políticas de otorgamiento de crédito, o ambos atributos son categóricos. Para este análisis bivariado vamos a contar con dos índices. El coeficiente de covarianza, que indica cuál es el grado de variación de un conjunto de dos variables aleatorias. Por ejemplo, cuál es el efecto que tiene una variable sobre otra. Entonces, por ejemplo, si la covarianza es muy grande, entonces cualquier movimiento que yo le haga a una variable, a dos variables que están relacionadas, ya sea con una relación lineal o cualquier otra relación, si yo hago modificación de una variable, entonces va a tener un impacto muy grande sobre la otra variable. Si ese valor de covarianza es bajo, entonces si yo modifico, por más que modifique un valor de entrada, la variable de salida, la variable explicativa, no va a tener un impacto muy grande. No va a tener un impacto sobre esa variable muy grande. El coeficiente de correlación lineal de Pearson, por su parte, es la normalización del coeficiente de covarianza. Entonces ya ahora nos permite establecer valores que van entre menos 1 y 1 y nos va a indicar el grado de correlación que tiene una variable con la otra. Generalmente
El índice de correlación de Pearson nos dice que la relación entre las variables debe ser lineal. Sin embargo, hay otros autores que defienden que no necesariamente el coeficiente de Pearson es para una relación lineal, sino que puede ser extendida para otro tipo de relaciones, ya que muchos de los modelos de interpolación se montan teniendo en cuenta los errores típicos. Ahora, cuando hablamos entonces de la correlación lineal, bueno, aquí muestro cuáles son las variables. Miremos que ya las habíamos trabajado. X1 es la cantidad, digamos, cada uno de los registros de una variable. Esta es la media de la variable. Son los registros de la otra variable, eso sucesivamente. N es el número de datos que tengo disponibles para las dos variables. Recordemos que deben de tener la misma cantidad de datos. Y miremos que aquí se hace lo mismo, pero se normaliza el índice de covarianza. Es importante mencionar entonces que si el coeficiente de correlación es mayor a 0, los atributos tienen correlación, y si es igual a 1 en las dos series de tiempo o los datos son exactamente iguales. Esta correlación generalmente me dice si la recta o la regresión lineal que une las dos variables tiene una pendiente positiva. Es igual a 0 si los atributos no tienen ninguna correlación, o los atributos son negativos cuando hay una correlación negativa. Miremos entonces que aquí hay una escala donde nosotros hablamos de las correlaciones positivas y negativas, de la correlación positiva débil, moderada, positiva fuerte y positiva perfecta, ninguna correlación, y así sucesivamente para lo negativo. Uno de los gráficos más utilizados para el análisis bidimensional de las variables está dado por el scatter plot, el cual permite hacer un análisis multivariado entre diferentes valores de una variable o entre diferentes valores de dos variables. Aquí vamos a mirar esos gráficos scatter plot de una forma automática. El primer coeficiente que vamos a explorar en la plataforma R va a ser el coeficiente de covarianza. Vamos a mirar entonces cómo funciona el coeficiente de covarianza. Para esto voy a tomar, por facilidad y para agilidad del video, voy a tomar inicialmente las variables numéricas y voy a tomar el puntaje, pero el puntaje solamente de las personas que poseen un puntaje. Esto con el fin de establecer directamente la correlación con el puntaje. Esto sería un problema para nosotros, digamos, cuando queremos analizar una variable, porque puede mostrarnos un error. Entonces vamos a eliminar esos puntajes, pero lo vamos a hacer desde la plataforma R. Entonces vamos a juntar los créditos aprobados que tengan puntaje, los créditos negados que tengan puntaje, y nos vamos a centrar en la correlación de las variables numéricas, el coeficiente de covarianza sobre las variables numéricas. Entonces, si nos vamos a la plataforma R, yo voy a buscar en Files, voy a buscar el archivo de riesgo crédito y voy a importar los datos. Lo primero que voy a hacer es que me voy a traer la matriz de créditos aprobados. Aquí están créditos aprobados. Me voy a traer la matriz de créditos negados igualmente. Y le doy import. Lo más importante, en ambas bases de datos tenemos en una 198, en el otro 198 créditos. Tenemos un total de 396 solicitudes de crédito. Entonces lo primero que yo tengo que identificar es cuáles son los números de los créditos aprobados, o sea, cuáles poseen puntaje. Entonces voy a colocar aquí número o puntaje de los créditos aprobados, cuáles tienen puntaje. Es importante, yo voy a utilizar aquí una función que es una maravilla, que se llama la función which. Esta función which me dice: búsqueme los solicitantes de crédito que poseen puntaje. Entonces simplemente, si yo le doy NA, pues él me va a buscar los que son vacíos, pero yo le voy a negar eso. Búsqueme los que no están vacíos. ¿Pero en cuál variable? Entonces le voy a decir: de los créditos aprobados, los que no estén vacíos con puntaje. Y yo le doy acá, miremos que me va a traer los números, o me va a traer las posiciones en los cuales están los datos con puntaje. Validemos 1, 2 y 4. 1, 2, el 3 no tiene puntaje, y 4 sería ya 17. Y miremos que ahí me muestra entonces cuáles poseen puntaje y cuáles no. Esto también lo voy a hacer para los negados. Entonces le voy a decir which, le voy a decir
Entonces, is.na, le voy a decir que los créditos negados, le va a traer también el puntaje y le voy a dar enter. Entonces también sé las filas de los créditos negados. Bueno, aquí voy a revisar si las dos bases de datos, voy a mirar entonces porque me pareció, creo que la base de datos de créditos negados tiene los mismos créditos. Voy a revisar nuevamente eso, le doy import. Yo creo que para los créditos negados volví a llamar también la misma de aprobados, entonces me voy a ir a los negados y le voy a dar import. Entonces miremos que son 202 créditos. Ya me parecía algo raro que las dos bases de datos tuvieran la misma cantidad de créditos. Entonces los que poseen puntaje de los créditos negados, entonces yo le voy a decir which, voy a buscar los que son negados, y de estos negados entonces voy a colocar entonces la matriz de créditos negados y voy a buscar el puntaje. Entonces miremos que ya tenemos los puntajes de los negados. También podemos validar esto, pero por ahora no lo necesitamos. O miremoslo muy rápido. Por ejemplo, miren que los dos primeros no hay, el tercero tiene puntaje y los demás no tienen puntaje. Listo, entonces recordemos pues que si bien el puntaje aquí está al lado del endeudamiento, está al lado del endeudamiento, esos valores nos van a servir para validar el modelo después. Entonces vamos a juntar en una sola base de datos la base de datos de créditos aprobados y negados que posean puntaje. Entonces matriz de créditos total es igual, voy a crear un RBIND. Recordemos que es un RBIND. Si yo tengo esta matriz de créditos completa y llega hasta 198 créditos, el modelo lo que va a hacer es que va a pegar esta base de créditos negados a partir del primer crédito, lo va a colocar exactamente aquí en el punto 199. A partir de ahí va a pegar los créditos, por eso se llama row bind, o sea que va a pegar los datos por filas. Entonces lo que le va a decir, primero va a la matriz de los créditos aprobados, coloquémosle aquí matriz de créditos aprobados y luego va a la matriz de créditos negados. Entonces miremos que tenemos 400 créditos y 22 variables. De esta matriz, si yo quiero establecer el coeficiente de covarianza, entonces tengo que seleccionar las variables que van a participar en el mismo. Para este análisis de covarianza voy a tomar solamente las variables numéricas y aquí las puedo identificar. Vamos a mirar la base de datos de créditos totales. Miremos que en total ya son 400. Me juntó las dos bases de datos, primero las aprobadas y luego las negadas. Están completas. Muy bien. Entonces, lo primero, bueno, es una cosa importante cuando estemos en R, y miren que aquí arriba me muestra las columnas. Entonces yo de ahí voy a sacar las variables que son numéricas simplemente. Entonces yo le puedo decir al modelo, le digo covarianza, voy a abrir y voy a cerrar, y le voy a decir que quiero la covarianza, pero solamente de las variables que yo elija. Estas van a ser las columnas, ¿cuáles? La 2, que está aquí, 2, la 5, la 6, que son personas a cargo, y el nivel de renta, que es 7, los ingresos, que es la número 10, los egresos, que es la 11, el monto, vamos a tocar aquí qué número es, el monto es la 13, el plazo es la 14, la cuota es la 15, ¿y qué más nos faltaría? Nos faltaría entonces el puntaje, porque queremos evaluar cuál es la correlación que tiene con el puntaje específicamente, y el puntaje está en la columna 22. Le damos enter. Entonces vamos a mirar qué pasa aquí con los datos. Esto que me muestra que es NA, posiblemente hayan unos datos que sean erróneos en la cuota, y también habría que sacarlos de ahí. Por ahora lo voy a trabajar de manera directa. De todas maneras es importante revisar
la matriz de créditos totales. Mira que aquí me aparecieron unos NA, o sea que hay unos NA. Posiblemente no hice bien la tarea de juntar las dos bases de datos, entonces lo voy a corregir. ¿Cómo lo corrijo? Lo principal aquí al corregir estas bases de datos, ya sabemos los números, ya sabemos dónde están ubicados estos datos, entonces simplemente la matriz de créditos total, y lo voy a corregir, va a ser RBIND, pero de la matriz de créditos aprobados solamente tráigame los que son los que tienen puntaje, y le pego la matriz de créditos negados y tráigame solamente los que tienen puntaje negado. Entonces si le doy enter, miremos que ya la matriz de crédito, si yo le doy aquí doble clic a esta matriz de crédito, miremos que ya no va a tener ningún NA. Entonces vamos a repetir nuevamente el proceso anterior. Esto es un error que tuve, pero es bueno que aparezcan también estos errores, porque posiblemente cuando usted esté desarrollando este video de manera autónoma también le puede presentar ese mismo error. Entonces así simplemente con las flechas busco y le doy covarianza. Entonces miremos que nos aparecieron todos. Todavía la cuota se resiste, pero posiblemente haya algún dato erróneo en la cuota. Voy a buscar si en la cuota, miren que aquí hay un NA, habría que eliminarlo también, ese dato. Entonces, como yo también puedo eliminar ese dato de la cuota, y qué bueno que me aparezcan esos errores, porque con eso es que corregimos todo. Entonces lo primero que le voy a decir, dígame los números de la matriz de créditos total, números que tienen problema en la cuota. Entonces yo le voy a decir which, le voy a decir que me busque los números que son diferentes de NA, y le doy la matriz de créditos totales, y le voy a decir que frente a la cuota, busquemos la cuota, que es la que me está poniendo problema en este momento. Entonces miremos que ya tenemos los números de los datos que poseen los datos completos. Entonces nuestra matriz de créditos totales va a ser igual a la matriz de créditos totales, pero solamente de los que tienen cuota. Si le doy enter, miremos que se me redujo en 1, que era el que tenía el problema, y luego vuelvo nuevamente a la matriz de covarianza. La voy a guardar en una matriz cov y le doy enter. Entonces miremos que ya está nuestra matriz de covarianza. Si yo le doy doble clic, entonces nos va a aparecer la covarianza entre dos variables. Es importante mencionar que según la fórmula de la covarianza, los datos que se encuentran en la diagonal de la matriz de covarianza representan la varianza de la variable, representan las varianzas de las variables. Pues miren, aquí están. Vamos a mirar aquí todos estos valores, cuáles son las varianzas de esos datos. Muy bien, aquí en la edad me parece que esta varianza está alta, pero hay que sacarle pues la raíz para saber exactamente cuál es la variación con respecto a la media. Es importante mencionar, mire que por ejemplo entre hijos y edad hay una covarianza de 11. Entonces pueden tener una relación moderada entre hijos y edad. Si modifico una, pues va a tener un impacto muy leve sobre los hijos. Pero miremos, por ejemplo, la edad con respecto al nivel de ingresos. Tiene 574. Yo por un año de edad puedo tener un impacto o un cambio bastante grande en los ingresos. De un año al otro posiblemente puede cambiar digamos en 200 dólares el ingreso de una persona. Entonces miremos la importancia de la covarianza. Entonces, por ejemplo, entre el puntaje, vamos a mirar la edad y el puntaje. ¿Qué efecto tiene la edad sobre el puntaje? Vamos a mirar aquí, teniendo en cuenta toda esta fila, vamos a mirar cuáles son las variables que tienen un efecto más significativo sobre el puntaje. Entonces miremos, por ejemplo, la edad tiene un efecto significativo, los hijos, las personas a cargo no, el nivel de renta no, los ingresos sí, los egresos sí, el monto también, el plazo moderado y la cuota moderada. Tiene un impacto bastante fuerte
Esos son los impactos sobre el puntaje. Cuando yo miro estas covarianzas que son negativas, aquí es, perdón, aquí es entre, voy a mirar acá, aquí tengo un pequeño error en el análisis. Miremos, por ejemplo, si yo estaba analizando aquí cuál es el efecto que tiene la edad sobre los hijos, persona a cargo, nivel de renta, ingresos, egresos, monto, plazo y cuota. Ahora, lo importante acá es mirar cuál es el impacto que tiene la edad sobre el puntaje. Miremos que es grande, 104. Los hijos sobre el puntaje 9, 5 y 7, que son el nivel de renta, son unos impactos moderados. Luego tengo el de 1157, o sea que los ingresos tienen un impacto bastante fuerte. Cualquier cambio en los ingresos va a tener un efecto positivo sobre el puntaje. Los egresos también es alto. Mire que hay otra que es muy alta, que es el monto, o sea que tiene un impacto bastante fuerte sobre el puntaje. Estamos haciendo pues como a priori cuál es el efecto que va a tener la variación de una variable sobre el puntaje. Miremos que la cuota tiene un impacto moderado, igual que por ejemplo las personas a cargo, los hijos. La edad tiene un impacto bastante fuerte sobre el puntaje. Por aquí aparecen unos valores negativos, por ejemplo la relación entre los hijos y los ingresos. Entonces si yo tengo más hijos, mis ingresos van a ser más bajos, es como al contrario, o sea que por cada hijo eh, los ingresos van disminuyendo. Entonces es una cosa que es importante ver. Si yo tengo más hijos, el nivel de renta es más bajo. Eso quiere decir que las personas más pobres posiblemente tengan hijos, tengan muchos más hijos que personas que tienen un nivel de renta mucho más grande. Me ha gustado mucho en este video que hemos tenido ya varios errores, pero es bueno que aparezcan porque aquí los hemos podido resolver en la marcha con el fin de que si ustedes de manera autónoma están realizando el video puedan también solucionar ese video de la mejor, solucionar ese error de la mejor forma. Con respecto al coeficiente de correlación, al coeficiente de covarianza, el coeficiente de correlación lineal es una normalización de los valores de covarianza. Entonces aquí nos van a describir la correlación entre las variables en una escala entre -1 y 1. Eso nos va a permitir a nosotros decir claramente si hay un impacto positivo o un impacto negativo de una variable sobre otra y cuál es el grado de correlación entre ellas. Para esto nos vamos a ir a la plataforma R y vamos a aprovechar los mismos datos para hacer pero el de correlación. Entonces voy a colocar aquí matriz de correlación, hago la correlación de las variables solamente numéricas, le doy enter y miremos que nos encontramos con la matriz de correlación. Si yo le doy doble clic a esta matriz de correlación, mire que la diagonal principal va a tener unos. Esos valores de 1 me indican que hay una correlación exactamente igual entre hijos e hijos, como yo lo mencioné anteriormente. Ahora, yo me tengo que fijar aquí en la de puntaje, en esta última fila de acá. Miremos que la relación de puntaje con puntaje es uno solo. Miremos, la relación que hay entre la edad y el puntaje es positiva. O sea que una persona que tenga más edad, pues va a tener un mayor puntaje frente al crédito y eso va a ser bueno. Los hijos son positivos, las personas a cargo positivos, los niveles de renta positivos, los ingresos positivos. Más adelante vamos a mirar que a pesar de que esta correlación es positiva, es una correlación más bien baja entre los egresos y el puntaje y posiblemente en los modelos me muestre un efecto negativo, pero ya más adelante miraremos eso. El monto es positivo, el plazo tiene una correlación positiva, la cuota tiene una correlación muy bajita con respecto a todas estas otras variables y tenemos la correlación entre el puntaje y el puntaje. Si nosotros queremos tener como una visión general de la relación entre estas variables, vamos a utilizar un gráfico que se llama Correlation Chart. Entonces vamos a mirar cómo podemos montar ese gráfico. Para tener una visión general de la correlación y digamos la dispersión de las variables, la distribución de cada una de las variables, el nivel de correlación o la importancia que tiene la correlación de una variable con otra, vamos a
vamos a hacer uso de este gráfico que se llama el Chart Correlation. Para este Chart Correlation necesitamos entonces instalar un paquete que se llama Performance Analytics y un library y activar ese paquete y luego ahí sí llamar chart.correlation. Para esto vamos a aprovechar las variables numéricas que hemos seleccionado para el cálculo de la covarianza y el coeficiente de correlación. En la plataforma R lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete que necesitamos. Uno generalmente estos paquetes, yo les iré indicando cuáles son los paquetes que voy utilizando, pero si alguien quiere tener una descripción de este paquete se puede ir a internet y buscarlo en la plataforma de RStudio y ahí le va a mostrar todas las funcionalidades que tiene el paquete. Entonces primero lo instalamos. Entonces me dice que yo debo de reiniciar la sesión de RStudio, le voy a decir que sí. Entonces en este caso pues me quedaron las mismas variables, vamos a mirar si las puedo utilizar, que a veces esto se desconecta. Voy a entonces a activar el library o la librería que tengo, mire que ahí me aparece de manera directa. Si yo también quiero activar esta librería de manera manual, me puedo ir aquí a paquetes y aquí en paquetes yo puedo buscar Performance Analytics, mire que aparece aquí un chulo, o sea que ya tenemos activada esa función. Entonces lo primero que vamos a decir es chart. Voy a buscar la función de covarianza y voy a copiar algo aquí que es para saber cuáles son las columnas que necesito. Entonces aquí le doy chart punto, mire que me aparece correlation aquí abajo y le voy a dar esta matriz de créditos totales y vamos a mirar los resultados que vamos a obtener. Entonces miremos que aquí nos aparece, si nosotros le damos zoom, nos va a aparecer entonces cuál es el impacto. Vamos a mirar aquí. Miren, en lo que me tengo que fijar, lo más importante que yo me tengo que fijar es en la variable explicativa, que es la última, que es puntaje. Miremos que esto tiene más o menos una distribución normal. Miremos, por ejemplo, que la edad es normal, los hijos tienden a ser pocos hijos, o sea, distribuciones esbeltas, nivel de renta también, pueden haber, hay personas de menos ingresos, hay más personas de menos ingresos en el mundo, eso es correcto. Los ingresos esbeltos, egresos esbeltos, monto esbelto, plazo más o menos entrada, cuota es esbelta. Estos datos, como los mencioné anteriormente en videos anteriores, me indica que tienen una simetría positiva, o sea que los datos tienden hacia los datos más bajos. Miremos que el puntaje es una distribución normal. Más adelante, cuando hagamos la relación entre las variables socioeconómicas de entrada y la variable puntaje, y esa variable está normalizada cuando hay una tendencia a que las variables sean de cola largo, que tengan asimetría positiva, vamos a mirar que vamos a tener que hacer una recalificación del crédito porque las distribuciones van a tener discrepancias entre ellas frente al puntaje. Entonces miremos la importancia. Estas tres estrellitas me van a decir que esa variable, si yo quiero calcular el puntaje teniendo en cuenta la edad, entonces no voy a tener mucha variación en los datos que yo estime sobre el puntaje teniendo la edad. Entonces miremos que los que tienen más impacto, los que tienen más correlación acá serían la edad y el puntaje. Este punto 52 tiene una correlación muy baja frente al puntaje. Esto que ustedes ven, estas tres estrellitas, después lo voy a explicar cuando hagamos el método de regresión lineal, pero aquí simplemente estoy diciendo cuáles son las variables que tienen una mayor relación con respecto al puntaje. Miremos, se destacan cosas importantes, por ejemplo este punto 92 que me indica que hay una correlación muy fuerte entre la cuota y el monto. Pues claro, si es una correlación directa entre un mismo crédito, si yo tengo un monto alto, la cuota va a ser alta. Miremos acá también importante, los ingresos y los egresos tienen una correlación del 71%, pero son variables bastante correlacionadas unas con otras. Miremos por ejemplo el monto y el plazo, también tienen una correlación bastante alta. Aquí por ejemplo la edad y los hijos tienen una correlación bastante alta. Yo con esa correlación puedo afirmar entonces que
que si yo tengo más edad puedo tener muchos más hijos o potencialmente podría tener más hijos. Aquí tenemos que revisar cuáles son las variables que tienen una regresión lineal muy fuerte. Miremos, por ejemplo, la regresión lineal que tiene esto acá. Esto me relaciona monto y me relaciona cuota. Es una regresión lineal totalmente. Miremos que si bien esto no es una regresión lineal, sí es como una regresión logística entre el monto y el plazo. Mira qué relación tan fuerte la que se puede ver acá. Pero eso no lo podemos suponer desde ya, sino que tenemos que ir a la regresión lineal. Entonces miremos todas las variables, la importancia que tienen todas las variables frente al puntaje. Hay unas que tienen más o menos. Esto me indica que yo puedo tener una buena correlación entre la edad y el puntaje. Miremos que generalmente todas tienen como una relación lineal, excepto hay algunas aquí que presentan como unas distorsiones frente al puntaje, que pueden ser, por ejemplo, esta variable que es egresos y monto. Miren que tienen unas distorsiones frente a la estimación del puntaje, ya que no son valores significativos para estimar este valor. Entonces mire todo el análisis que podemos sacar teniendo en cuenta el chart correlation. Centrándonos en las tablas de contingencia, es importante tener en cuenta que las tablas de contingencia se dan específicamente en la relación de dos variables que son de tipo categórico, o donde podamos determinar categorías. Por ejemplo, esto es muy dado sobre todo en variables cualitativas. Entonces, si nosotros vamos a ir nos vamos a la plataforma R, vamos a mirar entonces cómo podemos estimar una tabla de contingencia y cómo podemos analizar los datos que allí se consignan. Para la tabla de contingencia, entonces voy a llamar dos variables que van a ser categóricas o cualitativas. Si yo me voy a la matriz de créditos total, voy a tratar de hacer la correlación entre género y estado civil. Vamos a mirar qué relación hay entre esas dos. Entonces, por ejemplo, variable 1 va a ser igual a MCT, busco género. La variable 2, que va a ser, no, digamos por género y nivel de estudios. A ver qué nos encontramos. Y vamos a colocar entonces nuestra tabla de contingencia. Simplemente colocamos el comentario este de acá y miremos entonces lo que nos aparece aquí. El hombre, hay 42 bachilleres, 5 con especialización, 1 con ningún tipo de estudio, primaria, profesional, técnico y tecnólogo. Mujer, 29, 5 con especialización, 1 ninguno, primaria, profesional, técnico y tecnológico. Ese es el máximo nivel de estudios por hombres y por mujeres, teniendo en cuenta esas dos variables categóricas. Para hablar de factores, por ejemplo, si yo quiero convertir una variable cualitativa a una variable numérica, pues voy a tomar nivel de estudios. Entonces le voy a decir, por ejemplo, factor de nivel de estudios. Entonces esto va a ser igual a factor. Le voy a decir as.factor. Vamos a mirar qué nos aparece acá. Le doy MST y le voy a decir nivel de estudios. Le doy nivel de estudios. Si le doy FNE, entonces mire que me van a aparecer todos los datos como tal ya, como una variable factor. Si yo le doy FNE como número y le doy as.numeric y le doy al factor anterior, factor de nivel de estudios, entonces miremos factor de nivel de estudios, miren que el modelo me lo convirtió en valores que van de 1 a 7. Si yo le doy acá, entonces factores de nivel de 1 a 7. Miremos que aquí están todos. Voy a tratar de mostrar esta variable, entonces le doy view. Entonces convertí una variable que era cualitativa en una variable numérica. Entonces le doy FNE y miremos que aquí está toda la variable. Lo que pasa es que me la muestra. Bueno, voy a mirar es la numérica, que es la que me interesa. Entonces miremos que me organizó todos los datos en términos de cada uno
de los factores que aparecen aquí. Entonces 6 es técnico, 1 bachiller, otra vez 6 técnico, 6 técnico, bachiller 1, profesional. Una de las cosas particulares del factor es que él posiblemente lo organice de manera alfabética y no tenga ninguna relación real la escala de la variable. Entonces, por ejemplo, yo quiero organizar este factor en términos del nivel de estudio, pero que me quede 1 primaria, segundo bachillerato, 3 técnico, 4 tecnológico, 5 profesional y así sucesivamente. Yo creo que me aparezcan esos valores organizados de esa manera, porque eso me indica una escala específica que tiene que ver o tiene una relación directa con el puntaje. Si queremos que los factores nos queden organizados en términos de lo que yo quiero de una variable cualitativa, por ejemplo, en términos de nivel de estudios, si yo me voy a la matriz total, miremos que aquí hay un nivel de estudios. Nosotros ya habíamos dicho que el nivel de estudios, voy a mostrar esta variable FNE, miremos que los niveles de estudio están dados en términos cualitativos y nosotros lo podemos convertir en numérico, pero como queramos que nos quede la variable. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, vamos a utilizar el mismo elemento de factor. Vamos a llamar esto como factor. Entonces vamos a decir, factor de nivel de estudios va a ser igual a factor de la variable que quiero convertir, que es MCT, le digo nivel de estudios, y le voy a definir cuáles van a ser los niveles para esa variable. Los niveles entonces van a ser, primero, ninguno. O sea, a esta persona le voy a dar un puntaje de 0. Si tiene primaria, te le doy un puntaje de 1. Si es bachiller, entonces le doy un puntaje de 2. Si es técnico, 3. Tecnólogo, 4. Tecnólogo, vamos a mirar si tiene tilde o no. Entonces tecnólogo. Vamos a darle entonces luego de tecnólogo profesional. Yo estoy organizando esto en orden de mayores niveles de estudio y yo creo que llega hasta especialización. Y especialización nos lleva a tilde. Entonces quito esta tilde de acá para que no me ponga problema y le doy enter. Entonces miremos que los factores ya me quedaron organizados. Si yo veo la variable FNE, miremos que eso me quedó organizado totalmente. Bueno, aquí yo veo, voy a colocarle en numérico, FNE numérico es igual a as.numeric de lo que es el factor o el FNE. Entonces miremos que si yo veo la variable FNE numérica, miremos que ya me lo va a mostrar como números organizados. Miremos que el primero que aparece en la variable de nivel de estudios es técnico, con un nivel de 4. La segunda es bachiller, con un nivel de 3. Técnico otra vez 4. Entonces miremos que ya la variable me quedó como variables numéricas en términos de lo que yo quiero como variable, como en términos de la jerarquía que yo le quiera dar a una variable cualitativa. Entonces estas variables cualitativas, cuando yo las organizo con la función factor, se conoce como las políticas de otorgamiento de crédito. Yo le voy a dar un mayor puntaje, le voy a dar más importancia a las personas que tienen especialización. Pero si por ejemplo mi objeto social como entidad financiera es que las personas de bajos recursos tengan crédito o formalizar la economía, entonces la escala sería el contrario, le tendría que dar mayor valor a primaria y bachillerato, entonces cambiaría el nivel de las variables. Entonces ya teniendo esto, ya podemos hacer entonces una correlación entre la edad, por ejemplo, y el nivel de estudios. Entonces vamos a hacer la correlación. Correlación entre
la variable edad con nivel de estudio, y si nivel de estudio lo tenemos FNN. Entonces miremos que la correlación es negativa entre esas dos variables. Yo también lo puedo hacer chart.correlation entre las dos variables. ¿Cuáles dos variables? Entonces MST, que es edad, y puedo colocar muchas otras variables. Por ahora voy a comparar una con una, FNN. Entonces le doy enter. A ver, aquí un problema con el par de valores. Yo le doy con la variable pairs de MST de edad y nivel de estudios numérico. Bueno, aquí lo que me dice es que tengo que unir las dos cosas en una sola columna. ¿Cómo solucioné el problema? Entonces simplemente en una matriz utilicé dos vectores columna, que fue la edad y el número y el factor para el nivel de estudios, pero numérico. Entonces, si le doy pairs, me va a mostrar la correlación entre las dos variables. Miremos que hay muy poca correlación, pero tampoco nos da mucha información este gráfico. Si yo le doy chart correlation, entonces miremos que ya me va a mostrar una correlación mucho más significativa. Igualmente me va a mostrar la distribución de probabilidad de ambas variables. Miremos cómo nos queda. En este caso, entonces, el nivel de estudios no tiene una relación casi que negativa con la edad. O sea, personas que tienen mayor edad van a tener un menor nivel de estudios y va a tener una significancia bastante alta cuando hablamos de una regresión lineal. Entonces, miremos la importancia que es tratar de relacionar una variable cualitativa con una variable numérica, que era lo que nos faltaba en el análisis de variables bidimensionales. Con esta metodología se puede hacer el análisis de cualquier variable cualitativa con una variable cuantitativa. Ya para finalizar, uno de los gráficos que le sirve a uno para comparar dos variables que tienen diferente cantidad de datos es el gráfico boxplot. Este gráfico boxplot le da una idea general de cómo son las variables. Entonces, por ejemplo, de los créditos aprobados, entonces voy a tomar la edad. Vamos a mirar la edad. Y voy a tomar de los créditos negados la edad. Los dos tienen diferente cantidad de datos, pero los puedo unificar en un solo gráfico, que es el gráfico boxplot. Recordemos que miremos lo que hay acá. La edad de los aprobados es mucho menor de los negados. Aquí están los aprobados acá y los negados aquí a este lado. Si yo quisiera pues saber exactamente cuáles son esos valores que componen el gráfico boxplot, yo había dedicado en anteriores presentaciones a saber cómo era el gráfico boxplot. Aquí podemos decir summary de la edad. Entonces miremos que puedo encontrar el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Y puedo tener también el summary de la edad de los créditos negados. Entonces miremos lo que efectivamente habíamos dicho, que la edad de los créditos negados es mucho mayor que los créditos aprobados. O sea que una persona joven tiene más posibilidad de que le aprueben un crédito que una persona más mayor. Miremos que aquí está la media, es mucho más alta. Está en el tercer cuartil y lo máximo. Miremos que está más desplazado este boxplot hacia arriba que para los créditos negados. Entonces, en este video hicimos un recuento de todas las herramientas que podemos tener. Digamos que las herramientas más importantes para poder realizar un análisis bidimensional de los datos, teniendo en cuenta variables cualitativas, variables cualitativas y numéricas, y variables cualitativas, o lo que se conoce como tablas de contingencia. Muchas gracias por atender este video y hasta un nuevo video.